Buenas, mi nombre es Sebastián Doyanaya, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria del Grupo 05 de Físico-Química. En esta ocasión voy a explicar cómo determinar la capacidad calorífica de un calorímetro a presión constante. Pero antes que nada debemos saber qué es un calorímetro. Bueno, un calorímetro es un dispositivo que sirve para medir la entalpía. O sea, es decir, este sirve para determinar la cantidad de calor que absorbe o se suministra un cuerpo. Bueno, los materiales que se van a utilizar para este experimento va a ser un termómetro, un vaso para café, que va a ser nuestro calorímetro, agua, una temperatura ambiente y otra a 40 grados centígrados. Primero que nada colocamos nuestro calorímetro al peso y miramos cuál es su masa. Y como vemos, tiene una masa de 185 gramos. Bueno, lo siguiente que procedemos a realizar es medir la temperatura que tiene el agua a temperatura ambiente y medir la temperatura que tiene nuestro calorímetro. Entonces procedemos eh, a medir la temperatura primero que todo del agua a temperatura ambiente y nos muestra que tiene una temperatura de 34,8 grados centígrados. Y el de nuestro calorímetro nos muestra que tiene una temperatura de 35,8. Luego de haber encontrado la temperatura, procedemos a medir cuál es la masa que tiene 50 mililitros de agua a temperatura ambiente. Entonces colocamos nuestro calorímetro al peso y luego así le agregamos nuestra agua y observamos que este tiene una masa de 45 gramos. El siguiente paso después de haber obtenido nuestra masa, revolvemos nuestra agua a temperatura ambiente dentro del calorímetro hasta que este esté constante. Igual que el procedimiento con la temperatura ambiente, vamos a pesar nuestra agua, que son 50 mililitros, a 40 grados y vamos a observar cuál es su masa. Como vemos, tiene una masa de 45 gramos. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el agua a temperatura ambiente, solamente que acá va a cambiar, que va a ser a 40 grados centígrados. Entonces medimos la temperatura de nuestra agua y vemos que está a 41 grados centígrados. Luego de esto agregamos nuestra agua caliente a 40 grados centígrados a nuestro calorímetro. Lo tapamos y lo revolvemos bien. Obtenemos la temperatura de la mezcla. Bueno, luego de haber realizado todo el procedimiento y de haber encontrado la temperatura de la mezcla, procedemos a realizar la determinación de la capacidad calorífica. Entonces, primero que todo, miramos los datos que tenemos y luego así vamos a realizar los respectivos cálculos. Bueno, entonces realizamos el procedimiento para determinar la capacidad calorífica del, del calorímetro. Entonces tenemos que masa del agua caliente por calor específico del agua por la variación de la temperatura del agua caliente, que esta sería la temperatura final, que fue la temperatura de la mezcla, menos la temperatura 1, que sería la temperatura del agua caliente, que como sabemos es de 41 grados centígrados, más el calor específico
o capacidad calorífica del calorímetro, que es el que vamos a hallar por la variación de la temperatura del calorímetro, más la masa del agua fría por la capacidad calorífica del agua por la variación de la temperatura del agua fría. Y esto lo igual vamos a hacer. Entonces aquí utilizamos los valores encontrados y los reemplazamos aquí en la fórmula y despejamos así la capacidad calorífica del calorímetro y nos da un resultado de 90 calorías sobre grado centígrado, pero lo necesitamos es en joule sobre grado centígrado. Entonces nos da un valor, hacemos la conversión y nos da un valor de 376.8 joule grado centígrado. Realizamos dicho procedimiento y dichos cálculos 3 veces y luego así promediar los resultados que nos dan en los diferentes casos, y tenemos que el promedio de esos resultados nos da un valor de 362,5 joule grado centígrado, que este sería la capacidad calorífica de nuestro calorímetro, que era nuestro objetivo. Muchas gracias.